Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Así que agradezco la oración que tuvo Israel y me gustaría abusar de eso y que oráramos nuevamente por iluminación, que el Señor abra nuestras mentes y principalmente nuestros corazones el día de hoy a su palabra y que, como bien decía nuestro hermano, seamos transformados por ella. Que no sea un domingo más, no sea una tradición más la que estamos elaborando acá, sino que verdaderamente nuestras vidas sean impactadas por la palabra del Señor. ¿Usted quiere eso? ¿Quiere eso? Qué bueno, entonces oremos por iluminación. Señor, ya que no solo de pan vivimos, sino de toda palabra que sale de tu boca, danos hambre por este alimento celestial, para que nos nutra hoy en los caminos de la vida eterna, a través de Jesucristo, el pan del cielo. Y ahora que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de todos nuestros corazones delante de ti, oh Jehová, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Yo tenía el mismo problema que la hermana Lorena, me vinieron a bajar y me reí de usted. Queridos, acompáñenme en la lectura del libro de Éxodo, Éxodo capítulo 20, que es aquel lugar en nuestras Biblias que contiene el Decálogo o los 10 mandamientos. Y acompáñenme en la lectura de los versículos 12 al 14. Lectura entonces del libro de Éxodo, versículos 12 al 14. A mí se me olvidó esto de que estábamos usando la Reina Valera contemporánea, ¿ya? Así que voy a leer en Reina Valera 1960. Fue un error que a muchos agradecen, ¿ya? Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio. Iglesia del Señor, esta es palabra para ti, para su pueblo. Te alabamos, Señor. Queridos, cuando hablamos de mayordomía, este concepto, esta palabra nos puede sonar un poquito extraña. No sé si a usted también le pasa, ¿ya? Hablar de mayordomía nos puede sonar lejano a nuestra espiritualidad y a nuestros contextos específicos cotidianos, ¿ya? Y probablemente es porque cuando pensamos en mayordomía, pensamos en algún célebre mayordomo, ya sea de la pantalla grande o de la pantalla chica, ¿ya? No sé si a usted le suena el nombre Alfred Pennyworth. ¿Quién era Alfred, cierto? Era el mayordomo del célebre Bruce Wayne, un millonario pero que tenía un oficio paralelo, Batman, ¿cierto? Y él tenía un célebre mayordomo, Alfred Pennyworth. O también podemos pensar en Jeffrey Butler, quien servía al tío Phil en la icónica serie de los 90, El Príncipe de Bel-Air. Una familia adinerada, ¿cierto? Y que tenía un mayordomo. O quizá usted es vintage, es retro, o tiene una edad más avanzada, y se acuerda de Largo o Lurch, ¿cierto? Quien era el mayordomo de la familia Addams, en Los Locos Addams. O quizá usted es más nuevo, ¿ya? Y le gusta el drama de las telenovelas, y recuerda al leal mayordomo Charles Carson, quien servía a la familia Crowley, al ducado de Downtown en la serie Downton Abbey. Mayordomos, ellos ocupan la mayordomía, nosotros no, ¿cierto? Nosotros estamos alejados de estas célebres personas. Sin embargo, querido hermano, esto no es así. Todos nosotros somos mayordomos. Tú y yo ocupamos la mayordomía y no tan solamente estos célebres personajes. ¿Por qué? Porque ser mayordomo es tu identidad. Es tu identidad y es mi identidad. Cuando hablamos de mayordomía, entonces estamos hablando de lo que tú y yo somos y debemos hacer. ¿Por qué hago esta afirmación? ¿Por qué hago esta afirmación? Por el libro de Génesis. El libro de Génesis nos da una antropología, un estudio del hombre profundo. ¿Y qué es lo que pasa cuando el Señor crea al hombre? Lo bendice. La primera actitud que tiene con el hombre es bendecirlo. ¡Qué lindo eso! E inmediatamente después, ¿qué hace? Le da una misión, le da un mandamiento. Esto es lo que tú vas a hacer, es parte integral de por qué yo te estoy creando. ¿Y cuál fue este mandamiento? Fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves del cielo y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esto no tan solamente está en el Génesis. El salmista en el Salmo 8 también recuerda este pasaje y dice que el ser humano fue creado con gloria y señorea
sobre todas las cosas. Queridos, el ser humano fue creado con cierta prominencia sobre la creación. ¿Con qué fin? Señorearla, administrarla. El ser humano tiene que sacar provecho de la creación, pero al mismo tiempo preservarla como algo bello que el Señor estableció, ¿cierto? Sin embargo, el ser humano no tan solamente debe administrar el mundo, la naturaleza que lo rodea, y hacer ciencia, hacer tecnología, hacer arte. No tan solamente tiene que administrar eso, sino también debe preocuparse de todas las demás áreas con las cuales tiene contacto. Y es por eso que esta serie comienza con el sermón de nuestro querido hermano Juan Carlos acerca de la mayordomía espiritual. No tan solamente debes cuidar de la naturaleza, del mundo, sino de tu relación con Dios. Y hoy día vamos a ver otro aspecto que el ser humano debe administrar: tu relación con el prójimo, tu relación con el resto. En eso nos vamos a centrar hoy. ¿Y sabe por qué esto es tan importante, querido hermano? Porque también fuimos creados para estar en comunión los unos con los otros. Somos seres sociales. ¿Ya? ¿Por qué dije sociales? Porque muchos antropólogos o filósofos se refieren a la raza humana como homo socialis o homo socius. Tenemos una inclinación hacia el resto. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona se aísla del resto? ¿Tiene daños irreparables? No sé si usted se acuerda de la mítica figura del chacal de Nahuel Toro. Fue alejado de la comunidad, fue alejado del resto siendo pequeño, y eso generó problemas serios en su comportamiento cuando creció. Somos creados, queridos hermanos, para vivir en comunión con otros. Y esto también lo vemos en el Génesis. No es bueno que el hombre esté solo. ¿Y cuál es la conclusión del Señor frente a ese diagnóstico en el huerto? Le haré ayuda idónea para él. Nosotros sabemos que eso es una referencia a la creación de la mujer. Pero en el Génesis, el primer intento para llenar este vacío de comunión que estaba en el corazón de Adán fue buscarlo en los animales. Y Adán le da nombre a los animales, le da identidad a los animales, en un intento de asociarse, de cumplir este deseo de asociarse con los animales. Sin embargo, no fue eficaz ese intento. Necesitaba a la mujer. Y los teólogos están de acuerdo en decir que esto no tan solamente refleja la importancia del matrimonio, sino de toda la comunión humana. Tú y yo necesitamos compartir los unos con los otros. Necesitamos al resto de la sociedad. ¿Ya? No sé si usted recuerda el apartheid en Sudáfrica, esa discriminación terrible, ¿cierto? Y algunos héroes de ese periodo como Nelson Mandela o el arzobispo Desmond Tutu recuperaron una filosofía africana del Ubuntu. Y la palabra africana Ubuntu significa algo muy lindo, y es de esas palabras que no pueden ser traducidas literalmente al español. Significa soy porque somos. Soy porque somos. Qué lindo eso, querido hermano. Si usted quiere existir plenamente, si usted quiere ser un ser humano completo, con todo lo que la vida tiene para ofrecerle a usted, entonces usted necesita vivir en un plural. Necesita vivir en una sociedad. Yo soy cuando somos. Y esa es una verdad bíblica. Necesitamos al resto. Y es por eso, queridos hermanos, que la mayordomía de nuestras relaciones es tan necesaria. Porque es lo que nosotros somos, es cómo fuimos creados. Y recuperar esta verdad bíblica es de suma importancia al día de hoy, querido hermano. Porque después de la caída en Génesis 3, en el Génesis 4, ¿qué observamos? Una falla a la mayordomía social, una falla al amor, una falla a coexistir en paz. ¿Qué observamos? Un homicidio. Caín matando a Abel. Y eso no tan solamente es una realidad en los tiempos bíblicos, sino que es sumamente observable el día de hoy. Vivimos en tiempos violentos, queridos hermanos. Prendemos las noticias y que vemos guerras. Eso no pasaba cuando yo era niño. Escuchar de guerras, querido hermano. Vivimos en tiempos donde las diferencias ideológicas generan odio, generan una división grande. Vivimos en una sociedad donde la discriminación está volviendo a imperar, donde insultos y divisiones que antes no se observaban, ahora están volviendo a florecer, donde la opresión al pobre, a la viuda, al huérfano, vuelve a ser identificable, donde la misma academia ha dejado de pensar en un homo socialis o en un ser social y se ha pensado en un homo economicus, en un ser humano económico.
que lo único que le importa es sacar provecho del resto, tratar a la gente como recursos, sin importar el daño que puede causar. Ese es el mundo en el que vivimos, querido hermano, y la Biblia nos muestra un panorama distinto. Un panorama donde somos llamados a administrar nuestras relaciones con sabiduría, con paz y con amor. Y los 10 mandamientos nos hablan acerca de esto. Nos dicen cómo debemos comportarnos y son un faro que nos muestra bellamente cómo debemos relacionarnos. Así que vamos a ver rápidamente 3 puntos acerca de nuestra mayordomía social que observamos en los mandamientos que leímos. Primero, la mayordomía de nuestras relaciones se compone de un respeto a la autoridad. Un respeto a la autoridad. Segundo, un respeto a la vida. Y tercero, un respeto a la castidad. Así que partamos rápidamente por el primero. Un respeto a la autoridad. Repase conmigo el versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Lo primero que debemos tener en cuenta para desenvolvernos correctamente con nuestro prójimo es que debemos tener un profundo respeto hacia nuestros superiores, hacia aquellos que están por encima de nosotros o nuestros progenitores. La palabra honra en este texto es el hebreo kabad, que significa literalmente reconocer con peso. A mí me llamó la atención eso, ¿eh? Reconocer con peso. Esto es reconocer algo como denso, como importante, como significativo, ya sea por su grandeza, por su riqueza o por su honor. Cuando Moisés está diciendo acá, honren, está llamando al pueblo de Israel a hacer lo opuesto a ser indiferentes o tomarse algo a la ligera, sino al contrario, con peso, con peso. Y el Catecismo Mayor de Westminster, querido hermano, hoy día vamos a estar citando mucho el Catecismo, mucho ya. Este va a ser un sermón catequético. Y si no, ¿cuál es el punto, querido hermano? ¿Para qué tenemos el Catecismo? Usted sabía que desarrolla uno por uno los mandamientos, el Catecismo Mayor y Menor. Así que voy a explotar ese recurso el día de hoy. El Catecismo Mayor de Westminster está de acuerdo con este concepto de honra, como una reverencia real. El Catecismo nos dice en la pregunta 127 acerca de esta honra, que es toda la debida reverencia de corazón, palabra, porte, oración y gratitud para nuestros padres. ¿Qué más es esta honra? Es imitar sus virtudes y gracias. Es la obediencia a sus mandamientos y consejos. Es la sumisión a sus correcciones, la fidelidad a ellos, el defenderlos, el sobrellevar sus debilidades y el ocultarlas con amor. Esa frase es muy linda. Cuando yo oculto la debilidad de mi padre, por amor, a que no sea humillado. Eso es lo que nos estamos refiriendo con honrar, queridos hermanos. Es un amor, es una admiración, una imitación voluntaria hacia nuestros superiores. Entonces, ahora que entendemos un poquitito lo que significa esta palabra honrar, cabe preguntarse a qué hace referencia Moisés con las palabras padre y madre. Y uno puede decir, oye, pero qué fácil, a nuestros progenitores, a aquellos seres que nos dieron la vida. Sin embargo, no es tan fácil, querido hermano, ya que en el hebreo la palabra padre como madre no tan solamente hacían referencia a las figuras sanguíneas, sino también figurativamente a algún patriarca, a algún jefe o a algún líder de algún grupo. Por lo tanto, puede ser que este texto nos está diciendo que no tan solamente debemos honrar a nuestros padres sanguíneos, sino a los liderazgos que están por encima de nosotros. Y eso es justamente lo que defiende el Catecismo en la pregunta 124. El Catecismo declara acerca de estas figuras, padre y madre. Por padre y madre, en el 5º mandamiento, se quiere significar no solo los padres naturales, sino todos los superiores, tanto en edad como en aptitudes, y con especial aquellos que por las ordenanzas de Dios están sobre nosotros en un lugar de autoridad, ya sean familia, iglesia o sociedad. Fíjese, qué interesante. No tan solamente en nuestra familia, sino en nuestras iglesias tenemos figuras que son como padre y como madre. Y en la sociedad tenemos figuras que son como padre y como madre. Qué extraño, ¿no? Es como extraño. Sobre todo en el contexto de iglesia, reconocer a un líder como padre, reconocer a una superiora como madre, puede parecer hasta católico romano. Sin embargo, es lo que el Catecismo defiende. ¿Y sabe por qué es interesante?
Porque el reconocer a nuestros líderes como padres y como madres pone una doble obligación. Doble obligación. ¿Por qué? Porque aquellos que son padres, aquellos que son líderes, deben liderar como padres, con amor, con ternura, con una preocupación sincera. Eso es lo que dice el catecismo. Cada vez que un líder, querido hermano, actúa negligentemente, cada vez que un líder es egocéntrico, no se preocupa por sus hijos, sino quiere sacar provecho de ellos para su propio beneficio, para su propia gloria. Cada vez que un líder actúa de esta manera, está fallando el mandamiento. Y le está fallando el Señor. Sin embargo, ese no es el único desafío que plantea, sino también un desafío para aquellos que estamos bajo los liderazgos. Debemos respetarlos como padres, como gente que nos ama, como gente que quiere lo mejor para nosotros. Qué reflexión más linda, ¿eh? Con este detalle que nos aporta el catecismo. Entonces, querido, déjame preguntarte el día de hoy, quizás tú eres un líder, ya sea familiar, eres un padre, eres líder de familia, quizás tú eres presbítero, eres pastor, o quizás tú tienes un rol en la sociedad, en una empresa, en la política. Déjame preguntarte, querido hermano, ¿cómo es tu liderazgo? ¿Cómo es tu liderazgo? ¿Es paternal? ¿Es ameno? ¿O es violento y es egocéntrico? ¿Dañas a la gente? ¿Las humillas? Esa no es la manera de liderar, según las Escrituras. Pero quizás estás sujeto a líderes. Todos estamos sujetos a líderes, ¿cierto? En la iglesia, en la familia, en la sociedad. ¿Cómo tratas a tus líderes? ¿Eres un buen hijo o eres un rebelde? ¿Sientes envidia por los líderes? ¿Los quieres sabotear? ¿Los quieres destruir? ¿Los quieres exponer? Queridos, todo eso es lo que este mandamiento verdaderamente incluye. Sin embargo, también tiene una promesa, tal como lo reconoce el Nuevo Testamento. Es el primer mandamiento con promesa, ¿cierto? ¿Y cuál es esta promesa? Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Déjeme contarle una breve anécdota. Yo me acuerdo que era chico, estaba en la escuela dominical de mi iglesia bautista, nos enseñan los 10 mandamientos, una práctica muy bella esa, enseñar los mandamientos a los niños, y mi profesora llega a esta parte, para que se alarguen tus días en la tierra. Y yo levanto la mano y le digo, profesora, no me calza eso, no me calza eso. O sea, usted me está predicando a Jesucristo, yo quiero estar con Jesucristo. ¿Ah? Yo sé que el morir es ganancia, según el pensamiento del apóstol Pablo. Entonces yo quiero estar con Él, ahora ya. No me venga a decir que se alarguen mis días en la tierra. ¿Ah? Fíjese los razonamientos que yo hacía cuando niño. Una mente inquieta, hasta el día de hoy. ¿Ah? Y mi profesora me mira, ya acongojada, y me da una respuesta muy interesante y me dice, no, tú tienes que anhelar tener más días en la tierra. ¿Por qué? Porque esto te va a permitir seguir sirviendo al Señor, te va a permitir seguir apoyando a la iglesia y te va a permitir seguir glorificando a Dios. Y ese es justamente el razonamiento que tiene el apóstol Pablo en la epístola a los Filipenses, cuando dice, yo sé que el morir y estar con Cristo es mejor. Sin embargo, aún tengo tarea en medio de ustedes y tengo que seguir viviendo. Es un poco el pensamiento que también tuvo un día Santa Teresa de Jesús en su poesía mística, donde ella escribe este bello verso, vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Qué linda la poesía, ¿cierto? Ella sabe que estar con Cristo es superior, es lo mejor, es una alta vida, y es por eso que el seguir viviendo le supone una agonía. Muero porque no muero. ¿Ya? Sin embargo, seguir viviendo es una bendición para seguir sirviendo a nuestro Señor. Sin embargo, querido hermano, a pesar de esta respuesta muy interesante que me dio mi profesora cuando yo era pequeño, lo más probable es que esta promesa haya sido anexada a este mandamiento por otra razón. Pero no voy a culpar a mi profesora, ¿ya? Lo más probable, queridos hermanos, es que esta promesa haya sido puesta en ese mandamiento, ya que simplemente el tener largos días era un símbolo en el pueblo de Israel de ¿qué? De ser próspero. En el antiguo Israel, cuando tú tenías posesiones o tenías tierra, tenías un lugar donde caerte muerto. Y además tenías descendencia,
¿Ya? Hijos tan abundantes como las estrellas del cielo. Y además tenía larga vida, eras un hombre próspero. Por lo tanto, lo que el mandamiento está queriendo decir es, si tú honras a tu padre y a tu madre, el Señor te va a bendecir, hermano. El Señor te va a bendecir. Sin embargo, este mandamiento no es inflexible, ¿ya? No es infalible en el sentido de que tiene 100% de efectividad, ya que el mismo Jesucristo, queridos hermanos, amó a su madre como ningún hijo ha amado a su madre. El mismo Jesucristo amó a su padre como ningún hijo ha amado a su padre. Y sin embargo vivió 33 años. Falleció joven, ¿cierto? Pero lo que sí nos está queriendo decir este mandamiento entonces es una generalización. Generalmente, querido hermano, generalmente, cuando tú te sometes a la autoridad de manera sana, el Señor te bendice y te prospera. Entonces, con esa esperanza, acerquémonos a este mandamiento, queridos hermanos. Qué necesario es volver a respetar este mandamiento, porque vivimos en una época donde se ha perdido todo respeto a la autoridad. ¿Se ha percatado de eso? Cualquier respeto a la institucionalidad se ha desechado. Ver a un líder político como un padre, no, señor. Todo lo contrario. Pero ¿sabe qué, querido hermano? Muchas veces ese rechazo a la autoridad es comprensible. ¿Cómo se dice? Comprensible. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque algunos liderazgos no han cumplido su rol. No han cumplido su rol. No han tratado a la gente como hijos. No se han preocupado de su crecimiento. No se han preocupado de su bienestar. Así que, queridos, Dios nos está llamando hoy a un doble desafío. Eres líder, sé como un padre. Eres hijo, honra a tu padre y a tu madre. Sin embargo, la mayordomía social no tan solamente nos enseña el respeto a la autoridad, sino también por la vida. ¿Ya? Y estos puntos son más breves. Este es el que más me alargué porque es muy interesante. ¿Ya? Un respeto a la vida, querido hermano, eso es ser un mayordomo a nivel social. Versículo 13. No matarás. 2 palabras, tanto en español como en hebreo. No matarás. Y este mandamiento ha sido un intenso material de debate, querido hermano, a lo largo de la historia del cristianismo. ¿Por qué? Porque cuando vemos el Antiguo Testamento, oye, vemos que Dios ayuda a Israel en guerras. ¡Guau! Y toda la caballería, ¿cierto? Y la victoria y la muerte. Uno ve que Dios en el Antiguo Testamento establece la pena capital. Uno ve que Dios en el Antiguo Testamento, Él mismo ordena al pueblo de Israel la destrucción de de ciudades enteras y ciudades habitadas. Entonces uno puede decir, y ahora este mismo Dios me dice que no mate. ¿Qué está pasando acá? Y esa es una discusión por siglos y siglos en el cristianismo. Sin embargo, déjeme resumir brevemente lo siguiente. En base a la evidencia bíblica, sobre todo del Antiguo Testamento, concluimos lo siguiente. No todos los escenarios que implican la muerte están prohibidos. Déjeme repetirlo. No todos los escenarios que implican la muerte están prohibidos. Eso no puede ser así cuando analizamos el Antiguo Testamento. ¿Qué entonces está prohibiendo este no matarás? Yo creo que puede ser claro si lo traducimos de otra manera. No asesinarás. O en el hebreo literal, no romperás en pedazos. Eso es lo que se está prohibiendo, querido hermano. El asesinato injustificado, el asesinato premeditado. Cuando yo soy movido a odio y a enojo y no puedo contener mi desesperación por dañar a una persona, eso es lo que está prohibiendo este mandamiento. No casos de guerra justificada, no casos de aplicación de ley, el enojo, la ira descontrolada que me lleva a asesinar y a dañar. ¿Ya? ¿Por qué hago esta afirmación? Porque es lo que el mismo Jesucristo interpreta acerca de este mandamiento. Y me tocó a mí mismo predicarlo en el Sermón del Monte. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio, racá, a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Se entiende la diferencia? Es matar motivado por emociones negativas, odio, injustificado. Y no tan solamente el asesinar, no tan solamente el acto de quitar la vida, sino que Jesús dice, tus palabras, tus pensamientos, tus emociones, también pueden matar a una persona en tu corazón. Y el catecismo, querido, está de acuerdo con esta interpretación. Y en una reflexión brillante
amplía el escenario a otras violaciones a este mandamiento: no matarás. La pregunta 136 del Catecismo Mayor afirma lo siguiente: los pecados prohibidos en el sexto mandamiento son el quitarnos la vida. La primera afirmación que hace: quitarnos la vida. El suicidio es una falta de este mandamiento. Quitársela a otros, a no ser casos de justicia pública, guerra lícita y defensa necesaria. Ahí vemos escenarios donde si se implica una muerte no es penado por la ley. Pero la negligencia en el uso de los medios necesarios para preservar la vida, la medicina. Cuando yo me opongo a la medicina que hace bien a la vida, a la salud. El enojo pecaminoso, el odio, la envidia, la venganza, la ira, las ocupaciones que te llevan al uso inmoderado de comida, bebida. El no cuidar tu cuerpo, querido hermano. El trabajo y las recreaciones excesivas, trabajar mucho o descansar mucho. Las palabras provocativas, la opresión, el disputar, el herir y todo lo que destruya la vida de alguno. Fíjese qué lindo eso. Cada vez que usted destruye la vida de una persona, cada vez que usted le hace la vida imposible a alguien porque lo odia, usted lo está matando. Según la enseñanza de Jesucristo y de la confesión de fe de Westminster. Interesante eso, querido hermano. Los suicidios, el oponerse a medicamentos, la gula, los malos hábitos, el ocio y el trabajo excesivo, la opresión. Si usted se opone a la vitalidad de las personas, es una falla de este mandamiento. Queridos, ¿estás viviendo de una manera que preserva la vida? ¿Estás viviendo de una manera que preservas no tan solamente la tuya, sino la vida del resto? ¿O le robas la vitalidad a las personas? ¿Ha compartido en un ambiente tan tóxico que usted siente que pierde minutos de vida al estar ahí? Eso no está bien. No está bien. Robarle el bienestar y la vitalidad a la persona al oprimirla y humillarla es una falta a este mandamiento. De esta manera, no tan solamente las prohibiciones son ampliadas por la confesión de fe, sino también los deberes. ¿Qué deberes nos impone este mandamiento? Todo cuidado y esfuerzo para preservar la vida, resistir los pensamientos pasionales, evitar las tentaciones que nos llevan a quitar injustamente la vida de uno. Debemos ser quietos en ánimo, alegres de espíritu, sobrios en comida, bebida, medicina, sueño, trabajo y recreo. Debemos tener pensamientos caritativos, compasivos, mansos, dulces, bondadosos, tranquilos, indulgentes, palabras y maneras corteses, paciencia y prontitud para reconciliar, perdonar, consolar a los enfermos y proteger a los inocentes. ¿Sabe qué nos está diciendo la confesión de fe de Westminster? Que el cristiano real defiende el derecho a la vida. Eso es, querido hermano, en todas sus formas. Y debe oponerse a cualquier medida opresora y deshumanizante que aleje a la gente del amor y la vida quieta y sana para la gloria de Dios. Queridos, muchas veces como cristiano, déjeme ser sincero acá, que no salga de este grupo. Muchas veces como cristianos hemos criticado duramente los casos de aborto. Y es efectivo. El aborto es una falla a este mandamiento. Sin embargo, ¿qué medidas positivas hicimos para promover la vida en medio de los que están confundidos? ¿Qué medida tomamos para dar amor y esperanza a los que están perdidos? Solamente criticamos las fallas del mandamiento, pero no asumimos los deberes del mandamiento. Hemos criticado duramente el suicidio y el pueblo evangélico muchas veces ha interpretado que el suicidio te hace perder la salvación. Eso es erróneo. Eso es erróneo. Sin embargo, ¿qué medidas hemos tomado para combatir la depresión? ¿Qué medidas hemos tomado para combatir los pensamientos que roban la vitalidad, que quieren apagar la vida, que es un regalo de Dios? ¿Qué medidas hemos tomado para eso? Eso es cumplir con el sexto mandamiento, querido hermano. Y eso es administrar nuestras relaciones sociales, preocuparnos por la vida y un rechazo a cualquier conducta que aleje a la gente de una vida plena y digna. Sin embargo, no tan solamente la mayordomía está marcada por el respeto a la autoridad y el respeto a la vida, sino también el respeto a la castidad.
a la castidad o a la pureza sexual. Versículo 14. No cometerás adulterio. Por la providencia del Señor, querido hermano, esta es como cuarta vez que me toca predicar del adulterio. Es increíble, ¿eh? Por adulterio, queridos hermanos, se ha entendido tradicionalmente que es una relación sexual voluntaria entre una persona casada y otra del sexo opuesto que no es su cónyuge, que no es su marido, que no es su señora. Sin embargo, como ya hemos visto hasta el momento, estos mandamientos contienen mucho más de lo que se puede observar a simple vista, ¿cierto? Y es el mismo Jesucristo quien amplía e interpreta correctamente este mandamiento, nuevamente en el Sermón del Monte. Él dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. De esta manera observamos que no es tan solamente el acto sexual aquel que es condenado por la ley, como defendían los fariseos en un intento por justificarse, ¿cierto? Sino que toda actitud y pensamiento lascivo que crea escenarios mentales ilícitos es una falla a este mandamiento. Y el catecismo está de acuerdo con esta interpretación, que es más allá simplemente del hecho sexual. Y nos dice en la pregunta 139 que aquellas cosas que están prohibidas en el séptimo mandamiento son todas las conversaciones impuras. Mire cómo la amplía. Las conversaciones impuras. Y el también prestar atención a esas conversaciones. Nos dice que también son todas las miradas lascivas, imprudentes, lo mismo que el comportamiento ligero, las maneras destituidas de modestia, la prohibición de matrimonios lícitos. Miren qué interesante. Y así también el autorizar los matrimonios ilícitos. Es una falla este mandamiento. El aceptar, el tolerar y cuidar casas públicas o frecuentadas. Yo creo que acá hay una referencia a los prostíbulos de la época, ¿cierto? Los votos que te enredan en una vida soltera sin tener un llamado a la continencia. La dilación indebida del matrimonio, tener más de un cónyuge a la vez, o la poligamia, el divorcio injusto, o la deserción del matrimonio, el ocio, la glotonería, la borrachera, las compañías impuras, los cantos, libros, pinturas, bailes y juegos lascivos, y todos los demás actos de impureza o provocaciones a ellos, tanto tratándose de nosotros como de los demás. No era tan fácil, ¿eh? No era tan fácil cumplir con este mandamiento. Y todos hemos adulterado en alguna manera. No seamos tan duros para juzgar, según este patrón, ¿cierto? Entonces, querido hermano, la Confesión de Fe de Westminster nos pregunta, ¿cómo son tus conversaciones? ¿De qué cosas te ríes? ¿Ah? ¿Qué espacios frecuentas? ¿Frecuentas algún espacio que atenta contra tu pureza sexual? ¿Qué actitudes peligrosas ostentas? ¿Eres modesto? ¿Eres caballero? ¿Eres educado? ¿O tienes una conducta que puede ser una tentación para tu pureza sexual? ¿De quién te rodeas? Y en el pleno siglo XXI, ¿qué contenido digital consumes? O no necesariamente contenido digital, sino también contenido físico. ¿Eres piedra de tropiezo para el resto? Todo esto está incluido en este mandamiento. ¿Cómo debemos comportarnos entonces? ¿Cuál es la pureza sexual? La pregunta 138 nos dice, castidad en cuerpo, mente y en afecto. En las palabras y en tus maneras. La vigilancia de los ojos y los sentidos. La templanza, la compañía casta. Ser moderado al vestirse. El matrimonio para los que no tengan don de continencia. Fíjese, admite, ya, bueno, ese es otro tema. El matrimonio para los que no tengan don de continencia. Amor conyugal. Trabajo diligente, evitar la impureza y resistir a las tentaciones. Queridos, no hace falta que yo lo convenza a usted de que vivimos en una era pornográfica, donde se ha cosificado el cuerpo humano y se ha expuesto morbosamente a niveles nunca antes vistos. ¿Cómo somos llamados a vivir entonces, queridos hermanos? Como la vanguardia, como una contracultura, donde la pureza sexual en nuestra mente, corazón y acciones sea defendida, querido hermano. Y déjeme decir algo bien brevemente. Esto no quiere decir que Dios se oponga al deleite sexual. No quiere decir eso. No somos dualistas, no somos monjes, ¿cierto? No somos monásticos.
Tanto la Biblia, Jesús y los teólogos de Westminster nos llaman a ver el sexo como algo bueno, como algo positivo. ¿Pero cuándo? Cuando existe dentro del contexto que el Señor lo destinó a existir y para el cual lo creó. Así que, ser un mayordomo a nivel social, cuida tu castidad, ¿cierto? Así que concluyamos con este sermón. Hemos visto que como seres humanos somos mayordomos, no tan solamente Alfred es un mayordomo, usted y yo también, ¿cierto? Y debemos administrar todas las relaciones que tenemos en la vida, con tus recursos, con la creación, con Dios y con nuestro prójimo. Y en esa administración de nuestras relaciones hemos observado que se compone por el respeto a la autoridad, el respeto a la vida y el respeto por la castidad. ¿Cómo podemos resumir esto? De la misma manera en la cual nuestro Señor lo resumió. Si quiere quedarse con algo del sermón, quédese con esto, querido hermano. El Señor resume estas leyes de la siguiente manera. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento y el segundo semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cómo administrar tus relaciones? Ama, querido hermano. Ama profundamente. El Señor expone esto de manera similar en lo que a muchos de nosotros se nos enseñó en la escuela bíblica como la regla de oro, ¿cierto? El Señor enseña, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Queridos, vivimos en una sociedad donde se coloca un gran énfasis en el amor propio. Ámate, exige que los demás te traten de buena manera. Y la Biblia nos dice lo mismo. Sin embargo, la Biblia desafía este pensamiento a ir más allá. ¿Te amas? Amén. Exiges que el resto te trate con respeto, buenísimo. Eres un ser humano digno. Sin embargo, trata de la misma manera. Sin embargo, ama de la misma manera. Queridos, la mayordomía social se fundamenta en el amor. Y cuando amamos, el respeto a la autoridad, el respeto a la vida y el respeto a la pureza sexual fluyen naturalmente cuando amas. Es por eso que el grande San Agustín decía, ama y haz lo que quieras. Ama y haz lo que quieras. Cuando tú amas, estás en el camino correcto. Así que avanza. Avanza con gozo. Avanza con libertad. Queridos, qué revolucionario, qué contracultural serían en medio de un mundo que está dividido y con odio, que la séptima iglesia presbiteriana de Santiago se destacara por su amor. Amor entre nosotros, amor al prójimo, amor a la comuna de la Florida, a nuestra parroquia. Cuando eso sucede, ¿sabe qué pasa? Dios se hace visible en medio nuestro. Dios se hace visible en medio nuestro. Como decía el apóstol San Juan, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. No podemos ver a Dios, pero cuando una comunidad se ama, sabemos que ahí está Él. Ahí Él permanece, ahí Él se queda. El amor hace visible al invisible. ¿Y cuál es la manera en la cual podemos cumplir esto, queridos hermanos? Acercándonos al amor de Jesucristo. Usted no va a ser salvo por cumplir todos estos mandamientos, por cumplir todos los detalles que la confesión de fe otorga. Usted es justificado por el amor de Jesucristo, quien vivió y murió para darte vida eterna. De tal manera que nosotros somos capaces de amar porque Él nos amó primero. Oremos para terminar. Gracias, mi Dios, por este tiempo. Gracias porque tú nos desafías a amar. Tú no necesitas nuestras buenas obras, pero nuestro prójimo sí.